Ángulo 13, presentado y dirigido por Juanca Romero. Arrancamos el Ángulo 13 de esta noche. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de Ángulo 13. Ya hemos estrenado el mes de junio, sexto mes del año. Se nos va la vida volando, se nos va la vida muy rápido. Es cierto. De hecho, casi a final de este mes, concretamente el miércoles 23 de junio, emitiremos el último programa de esta temporada, de esta 10ª temporada, que ha sido especial, que ha sido diferente porque la estamos haciendo en vídeo. Bueno, luego, cuando estemos acabando el programa, te contaré algunos secretitos que ya sabemos de la próxima temporada, porque la va a haber una 11ª temporada de Ángulo 13. Como decía, esta noche un buen amigo estará con nosotros, Enric Savaric, con quien hablaremos del mundo del misterio, de su trayectoria, de un lugar muy conocido, Rennes-le-Château, que siempre está en las tertulias del Misterio Presente, pero que él lo ha investigado, yo creo que como muy pocos lo han hecho. Bueno, estaremos con Enric esta noche, en unos minutos, y por si eres muy observador o observadora, te fijarás que en esa entrevista ni llevo la misma ropa, ni siquiera llevo la misma barba, la llevo más cargada. Bueno, porque la entrevista la emitimos, o mejor dicho, la grabamos hace tan solo 2 noches, y bueno, pues entre esas 2 noches, a lo largo de ese tiempo que ha transcurrido, me ha dado tiempo de cortarme el pelo, la barba, incluso estaría feo que no, hasta cambiarme la camisa. Bueno, pues con él nos quedamos, escuchamos, atendemos, disfrutamos, nos relajamos con el buen amigo Enric Savaric, con quien hablaremos de lo divino y de lo mundano. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de frontera. Con Juanca Romero. Lo hemos dicho en la introducción del programa de este Ángulo 13, de este especial Ángulo 13 esta noche, y ya lo estamos viendo en pantalla. Nuestro invitado, yo creo que no tiene límites a la hora de hablar de misterios, no tiene cortapisas que otras veces muchos otros ponen. Con nosotros y ya en pantalla, Enric Savaric, buenas noches. Hola Juanca, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Tú no sabes el placer que supone para mí porque, bueno, esto de las nuevas tecnologías, y por qué no, hay que decirlo, el confinamiento, todo este tinglao que ha ocurrido, un poco nos ha obligado a los que somos del universo radiofónico a buscar otras salidas. Y a mí me ha descubierto la posibilidad de charlar cara a cara, no sé si es válida esa expresión, con compañeros que he leído durante mucho tiempo, que he escuchado durante muchos años, y tú estás en ese grupo. Así es que te agradezco mucho que nos acompañes en Ángulo 13 esta noche. Sí, hay que tener en cuenta que la pandemia hay que buscar cosas positivas, y esta es una de ellas, ¿no? El hecho de poder cortar las barreras y poder hablar cara a cara, como tú dices, que en el fondo es eso, estamos cara a cara, a pesar de que la distancia es mucha, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando, hace ya años, abuelo Cebolleta, ¿no? Cuando queríamos contactar con un divulgador o un investigador de cualquier otra parte, ya no digo del mundo, sino incluso del propio Estado español, ¿no? Mandábamos una carta postal. Sí, no, estamos hablando de épocas remotas, sí, en las que grabábamos programas con cintas de cassette, ¿te acuerdas? Y las rebobinábamos con el bolígrafo. Claro. Yo tengo programas grabados de Jiménez del Oso con cintas de cassette, aún los conservo.
Qué bueno. cosas y con cintas de VHS, bueno, es que historias que ya quedan para el recuerdo y que nunca más podremos poner ese cassette ni ese VHS porque no hay dispositivos casi ya. ¿Tú añoras algo de esa etapa, de esos periodos iniciales en los que uno tenía que reinventar, además de inventar el mundo de la radio, de la comunicación? Sí, un poco sí, se añora eso, pero creo que ha sido positivo el cambio. Las nuevas las redes sociales, por ejemplo, han hecho abrir un campo inabastable. Tú puedes, como escritores que somos, sabes que el hecho de escribir ahora es mucho mejor que escribir antes, en el sentido de que mucha más gente te conoce. ¿Eh? Claro. Antes tú puedes escribir un libro y pues, conocían la familia por 4 amigos más, ¿no? Ahora tú escribes un libro y te conoce todo el mundo gracias a eso, a la divulgación hecha por pues, programas como el tuyo o simplemente por las redes sociales. Tú pones tu anuncio en el Facebook, en Instagram y aquello llega de manera exponencial a todo el mundo. Y eso es una parte muy positiva. Ahora hablabas de escribir, además con, digamos, el inconveniente que teníamos antes de, bueno, yo escribo, pero ahora a ver quién me lo publica, cómo accedo a esas blindadas editoriales. Ahora, si queremos, incluso nos autopublicamos, ¿no? Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, ahora mismo soy editor de Círculo Rojo, ¿no? Sí. La gran editorial de autoedición, una de las más importantes de Europa, por qué no decirlo, que hay unas posibilidades infinitas a todos los autores que antiguamente no podían publicar. Era imposible. Si no ganabas algún premio literario o tienes algún padrino detrás, era imposible publicar. Ahora todo el mundo puede publicar. Y nosotros hemos abierto ahora un sello en catalán que se llama Cercle Roig, en el cual pues, abrimos esa posibilidad a los autores catalanes a publicar en catalán, a autopublicarse en catalán. Y no hay límites, no hay límites. ¿Esa era una asignatura pendiente en Cataluña, Enric? Sí, porque hay muy poco de autoedición en Cataluña y gracias a esto, pues los autores catalanes pueden autopublicarse. Era una franja que estaba pendiente de cubrir. Yo creo que la hemos cubierto con creces y estamos en ello. Estamos trabajando desde principios de año y muy bien, muy contentos. Luego, un poquito más adelante, hablaremos del equipo que conforma Círculo Rojo, porque hay grandes y buenos amigos. Yo creo que eso debe ser una familia. Luego hablaremos de eso. A mí me llama mucho la atención cuando charlo con... Es tu caso, tú eres licenciado en prehistoria, en historia antigua y, si no recuerdo mal, en arqueología. Y me llama mucho la atención, me pasa lo mismo con el compañero Santi García de Murcia, ¿no? Siempre tuve la idea de que personas que hacen este tipo de estudios muy arraigados a la ciencia, por decir así, de algún modo, se interesen por los temas vinculados al misterio puro y duro, o sea, la parapsicología, el fenómeno ovni. Me he dado cuenta de que no están enemistados unas cosas con las otras, ¿no? No, en absoluto. Yo te voy a confesar que mi interés por la historia precisamente fue ese interés por la otra historia. ¿Claro? A mí cuando empecé a estudiar historia no me interesaba en absoluto, con todos los respetos, la historia económica, la historia política, no. Por eso cogí historia, prehistoria, historia antigua y sobre todo esa otra historia que te permitía elucubrar, soñar, buscar posibilidades, y ahí está el misterio. Ahí está precisamente el misterio de la historia, misterios que tú no puedes explicar a día de hoy, y ese es un poco el fundamento del misterio que te permite estudiar historia. Yo considero que el hecho de ser historiador te da un campo más amplio para poder ver las cosas. Mucha gente aficionada al misterio le falta esa pieza, ¿no? Esa pieza histórica, y es incapaz de valorar las cosas, ¿no? Desde ese punto de vista. Falta ese punto de vista histórico que te permite estar con los pies en el suelo siempre, porque hay que estar siempre con los pies en el suelo, en el misterio también. Esta noche vamos a ir descubriendo a un Enric, yo creo que a lo mejor no descubierto por la mayoría, esa es mi intención, Enric. ¿En qué momento toca el misterio en tu puerta, si es que fue así? No sé si porque a los de una generación muy concreta, en la que yo me puedo incluir también, en la que estamos, tenemos ese momento en el que en la noche escuchábamos a Alés o veíamos a un señor ojeroso por la tele lleno de medallones y causaba cierto, no sé si temor no, pero respeto sí. ¿Esa es tu época en la que te impulsas al misterio o hay otro detonante? No, fue como te comentaba antes, esas grabaciones en cintas de cassette con el gran Jiménez del Oso, en Radio Televisión Española, esos primeros programas Más Allá, 600 millones, 300 millones, pero esos fueron los programas iniciales, que yo era un niño
y intentaba grabarlos, ¿no?, con ese radiocassette, pero fíjate, combinándolos con otro gran programa, otro gran hito, que era Carl Sagan, con Cosmos, con la serie Cosmos. Esa gran combinación de dos elementos, por un lado Jiménez del Oso y Cosmos, que aparentemente no tienen nada que ver. Hablamos de misterio, parapsicología, enigmas históricos, con ciencia pura y dura, ¿no? Cosmos, pues, y divulgación. Esa combinación fue lo que me hizo despertar, ¿no? Despertar en el mundo del misterio y ver el misterio de otra manera, desde el mundo también de la ciencia y de la historia, no desde el mundo de las ensoñaciones extrañas, sino siempre, repito, con los pies en el suelo y buscando siempre explicaciones o bien históricas, documentales o científicas dentro del mundo del misterio. Ese fue el inicio. Yo estoy convencido de que la investigación en el ámbito de lo insólito sí ha evolucionado, pero yo te preguntaría, ¿la forma de divulgar o la divulgación en general del mundo de lo insólito ha evolucionado tanto? O dicho de otro modo, ¿queda algo de aquella divulgación que se hacía en los 70, incluso en los 80? Queda algo, lo que pasa es que se hace de otra manera. Fíjate que antes, ¿cómo llegaba la divulgación? A base de revistas. Teníamos las típicas revistas, ¿no? Más allá, Enigmas, Año Cero, Karma 7, revistas que algunas de ellas aún siguen hoy en día, ¿no? Ese era el único contacto que teníamos con el misterio. Ahora ya hay otros contactos. Todos tenemos nuestro dispositivo móvil, entramos en el Facebook, en Instagram, y el misterio está ahí. Centenares de personas publican artículos, historias sobre el misterio. No hace falta, que sí, también las revistas, pero no hace falta ya solo eso. Hay otras maneras de entrar en el misterio. Podcasts como el tuyo, programas, televisión. Hay muchas cosas que te hacen entrar y sobre todo la lectura. Que detrás, la lectura es básica. No existe el misterio sin informarte, sin estudiar, sin leer. Hay que cultivarse. El misterio, en definitiva, es cultura. ¿Se leía mucho más antes que ahora? Quizás sí. Quizás sí, porque solo había esa manera de entrar en el misterio. Ahora te digo, hay otras maneras, pero nunca hay que dejar de lado la lectura, porque sigue siendo fundamental. No te puedes basar en el misterio solo con lo que has leído en una entrada de Facebook. No, hay otras cosas. Y el fundamento siempre está en los libros, siempre está en las grandes investigaciones. Sin ellas, todo es humo. Y hay mucho humo, cuidado en el misterio, muchísimo humo que hay que intentar despejar un poco y encontrar las cosas contundentes que quizás son las que menos conocidas son. ¿Quiénes son o quiénes deben ser los responsables de limpiar ese humo? Nosotros, los divulgadores, los investigadores, todos. ¿Quiénes son los responsables? Porque es verdad que ese es un mensaje que llevamos, iba a decir años, yo me atrevo a decir décadas, proclamando de que hay que sanear, pero no tengo claro a quién le corresponde porque tampoco tengo claro que se esté haciendo, ¿no? Pues nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que inculcar esa idea, ¿no? En programas como el tuyo, en investigaciones como las mías o las tuyas también, intentar eso, despejar un poco ese humo y buscar la verdad. Porque muchas veces en grandes misterios, y uno de los que he tocado, y hablaremos seguramente, el de René Chateau, por ejemplo, ¿no? Ahí se ha intoxicado mucho, ha habido muchísimo humo. Y lo que hemos intentado nosotros, Óscar Fábrega, que conoce Xavier Bonet y yo mismo, es despejar ese escenario y acudir a las fuentes, que son muchísimas, fuentes históricas. Y eso ha hecho dar un cambio radical a la historia. Claro. Historia que nos habían engañado desde el principio, nos habían malinterpretado historias, voluntaria o involuntariamente. Y reconozco que muchas veces voluntariamente. En el mundo del misterio muchas veces se intenta engañar a propósito. Es cierto, porque es así. Otras veces es involuntariamente, porque se van repitiendo historias sin confirmarlas, básicamente. Siempre es una historia que se va repitiendo y no se para, el investigador no se detiene a buscar el origen de esa historia. Y como un mantra se repite, y eso es el problema. Claro, qué importante es eso que estás diciendo. Y estaba yo ahora, mientras te miraba, veía esos libros, estaba recordando y dudando si decirlo o no, recordando una frase que yo comento mucho, lo hago además en las rutas, suelo decirlo. No sé si a ti te pasa, yo me declaro abiertamente esnifador de libros antiguos. Lo voy a justificar. Es decir, no me conformo solo con verlo y leerlo, sino que además lo huelo. ¿A ti te pasa eso con los libros
¿Viejo? Oler es muy importante. Los viejos e incluso los nuevos. Y los nuevos, sí, sí. Tú compras un libro nuevo y olerlo es una cosa que hoy en día se está perdiendo, porque la gente ya tiene otros dispositivos, ¿no? Están los ebooks, el libro electrónico, que esos ya no se huelen. Es otro No. tipo, es otro tipo de manera. Pero claro, es un sentido que te pierdes. Oler al libro viejo, ¿no? Cuando vas a un mercado de libro viejo, olerlos. Oler al libro nuevo también, ¿por qué no? Y tocar y oler es fundamental. Es fundamental y poder, bueno, los libros, ya te digo, los libros en las manos, fíjate, las hojas, el paso de las hojas, ese sonido también. Por tanto, es oler, tocar y escuchar. Son unos sentidos que se han perdido hoy en día o que se están perdiendo y ojalá vuelvan a recuperarse. No quiero decir con ello que renuncio a las nuevas tecnologías, no. El ebook también es importante y tienes cientos de libros en un dispositivo pequeñísimo, ¿de acuerdo? Pero no es lo mismo. Básicamente no es lo mismo. No es lo mismo. Y siempre se pueden complementar. Es decir, si yo tengo en casa un libro que estoy leyendo con papel y me voy a trabajar, pues en el transporte público, si no quiero llevar porque pesa o lo que sea, pues lo voy leyendo, continúo leyéndolo en un dispositivo digital. Si es que se pueden combinar. Oye, tu tema icónico, o no sé si icónico, tema del que estás enamorado, tema que a lo mejor has aborrecido en algún momento, es el de René, a ver si lo digo bien, René Chateau, ¿no? René Chateau, sí. Casi encasillado porque, claro, son más de 35 años. Fíjate, es toda una vida dedicada a René Chateau, que es mucho. Entonces, claro, y no solo eso, sino que publicó 5 libros sobre el tema. Entonces, claro, no deja de ser un lugar siempre recurrente y que siempre hablamos de ello. Y que un lugar que tampoco está resuelto, porque a pesar de que hemos resuelto muchos temas, quedan flecos pendientes y quedan historias que hacen seguir tirando de otros hilos y quizá no descarto en el futuro seguir ahí y volver a René Chateau. ¿Tú recuerdas cuando pusiste el pie por primera vez en ese lugar? Sí, físicamente fue a principios de los 90. Principios de los 90 cuando llegué. Pero ya había empezado antes. Fíjate que todo empezó con mira, tengo un libro aquí que es El Enigma Sagrado. Es un libro que seguramente muchos conoceréis. Publicado Martínez Roca en el año 85. Llegó a España, ¿no? En el 85, Enigma Sagrado. Claro, en ese momento nadie en España conocía el tema de René Chateau, ni ese pueblecito, ni de Berenguer Saunier. Y fue a partir de ahí cuando yo entré en contacto con esa historia. Enrique, disculpa que te interrumpa porque hemos dejado de verte, te seguimos escuchando perfectamente, pero no vemos tu imagen. Vale, he vuelto. Ahora, perfecto. Es la maldición de René Chateau. Cuando hablamos de René Chateau, a veces pasan esas cosas. No es la primera vez que pasa. No es por nada, pero es hablar de estas cosas y a veces es como si el Berenguer estuviera allí vigilándome siempre. Yo no sé si fue Óscar Fábregas o en alguna ocasión Fran Recio, algún compañero me dijo lo mismo, que de algún modo, cuando se tocan temas, entre ellos siempre surge algún inconveniente, ¿no? ¿En tus viajes ha ocurrido eso? Es decir, viajes que están de algún modo preparados o ya con un planning y se chafa y hay que hacer otra cosa o no podemos cumplirlo. Bueno, normalmente siempre se cumplían, pero en los viajes de René Chateau han pasado millones de cosas, porque eso es un lugar fascinante porque cuando llegas allí te encuentras con el misterio cara a cara y te encuentras con mucha gente alrededor que conforma el misterio. Hay neotemplarios, neocátaros, hay sociedades secretas que van por la calle y tú los ves gente extraña, gente de la New Age, gente que va allí a meditar, gente que va a buscar tesoros. Se combina, yo siempre digo que es una especie de parque temático del misterio, René Chateau. Se combinan todos los elementos del misterio, están allí. Entonces, claro, cuando vas allí, pues siempre ahí te aparecen cosas extrañas, gente que te viene a hablar, gente que te aparece de golpe. A mí me han amenazado incluso de muerte, muchas cosas. Sí, yo recuerdo un buscador de tesoros que estaba allí, que él estaba convencidísimo, y aún lo está, de que la tumba de María Magdalena y Jesús de Nazaret están allí, muy cerquita de René Chateau. Y claro, y tú si le dabas la contraria, ese hombre se ponía muy, muy mal. Y entonces me amenazó de muerte a mí y a Xavi Bonet también, a mí y a mi familia, a todos. Bueno, ese hombre que al final cortamos la relación con él porque se estaba poniendo el tema peligroso. Para que veas que la gente se lo toma muy en serio. Tú dices que allí se combinan todos los misterios, pero ¿realmente se combinan o se ha llegado a creer que se combinan? Por historias, por libros, por verdades y mentiras, se ha convertido en un lugar de convocatoria, ya no se sabe muy bien por qué. Claro, al final se pierde el por qué.
Se pierde el porqué y solo faltó que en el 2003 el Dan Brown publicara el Código da Vinci para que aquello resurgiera otra vez, tuviera otra nueva edad de oro y la gente volviera a ir a Rennes-le-Château y, bueno, ya no a excavar como antiguamente. Fíjate que en los años 60, finales de los 50, 60, la gente iba ya a excavar con pico y pala y con dinamita, a reventar el pueblo buscando ese famoso tesoro que el cura aún no había dejado. Claro, el tema está que, según contaban, y según contó Noel Corbu, que era el hotelero que se quedó con todo el dominio del sacerdote y que se montó un restaurante y un hotel allí en Rennes-le-Château, pues claro, les contaba a los comensales que iban allí el fin de semana que había un cura que había encontrado un gran tesoro, pero un tesoro monumental, un tesoro de 50 millardos que decían, ¿no? 50 millones de francos, una auténtica barbaridad. Pero la clave está que parte de ese tesoro aún quedaba enterrado ahí. Claro, eso fue el fundamental. Claro, la gente decía, bueno, si está ahí, pues vamos a buscarlo. Y claro, la gente iba allí como un divertimento de fin de semana con pico y pala a buscar. Y venga, a reventar el pueblo y con dinamite, digo, hasta que el alcalde de la época, el año 65, puso un cartelito en la entrada que dijo, prohibido excavar en este pueblo, ¿no? Como el título del libro de Escarfabia, ¿no? Sí, sí. Pues claro, lo prohibió porque aquello se estaba desmadrando, se iba de madre. La gente estaba horadando el pueblo. Claro, yo me imagino las dimensiones que habrá cogido aquello. Estaba extrapolándolo a un expediente que hay aquí en Tenerife. Hay un lugar donde está la que se considera la casa del corsario Amaro Pargo. Y no digo muchos iban, no, digo muchos íbamos al exterior de esa casa con pico y pala a buscar. Yo te estoy hablando de mi adolescencia, ¿no? Sí. A buscar ese tesoro, y te estoy hablando a pequeña escala. Yo me imagino que lo que ocurre en ese pueblo se va de madre, no solo se va de madre, sino que se convierte en realidad en un problema de orden público, ¿no? En algún momento. Claro, es un problema. Pero fíjate que ese misterio tiene una segunda fase, que la segunda fase ya no se busca el tesoro, sino que se busca otra cosa. Es cuando aparece el famoso Pierre Plantard, ¿no? Pierre Plantard de Saint-Clair, que es el gran maestro del periodo de tensión, aparece en escena a principios de los 60, y entonces ya da un giro a la historia. Ya no se está buscando un tesoro material, no se está buscando dinero, se está buscando algo espiritual. Y ese giro es fundamental para la historia. Está buscando unos documentos, una dinastía sagrada, unos merovingios, ¿no? Y en definitiva, el mismo Pierre Plantard se propugna ahí como el gran último descendiente de los reyes merovingios. Y no solo eso, sino cuando llegan a escena Lincoln y compañía con el enigma sagrado, lo que están diciendo es que Pierre Plantard no solo es eso, sino que es el último descendiente de la dinastía de Jesús y María Magdalena. Toma ya. Eso ya es el no mamás. Es el no mamás. Por tanto, que pasamos tres fases, de buscar dinero a buscar algo espiritual, algo inmaterial. Con lo cual, la dimensión ya que coge es brutal. Imparable a nivel mundial, ¿no? Mientras estamos charlando, estamos viendo también libros tuyos que tienen mucho que ver, por supuesto. El tema principal es este del que estamos hablando ahora, pero te quiero enseñar un libro, no sé si es incunable, pero ya tiene unos años, que tú has calificado, en algún momento lo he leído o te he escuchado, como libro trampa. Ah, claro, sí. El Oro de Rennes. Libro trampa porque es un libro fundamental. Es el libro que da inicio a todo. Año 67. Gerard de Set es el autor. Pero fíjate que la primera trampa. Gerard de Set no es el autor. Vaya, empezamos mal. Claro, es la primera trampa. Porque detrás de ese libro está... ¿Quién está? Pues Pierre Plantard. ¿Cómo no? Pierre Plantard, un poco la sombra que está detrás del libro y que coescribe ese libro junto con Gerard de Set. Al final, por problemas de edición y problemas de derechos, se queda el título del autor como Gerard de Set. Pero claro, la idea del libro fundamentalmente es Pierre Plantard. Y es quien introduce aquí en este libro todos los elementos de la trampa y de la historia. Porque este libro no sabemos realmente qué es. Si es un libro de ficción o si es un libro de ensayo, es una mezcla extraña. Y ahí están puestos todos los elementos que conforman en un futuro lo que es ese gran mito, en mayúsculas, de Rennes-le-Château. Un mito que hasta el día de hoy la gente sigue creyendo. Hasta que un poco llegamos nosotros y destrozamos ese mito y buscamos un poco las evidencias, y sin perder nunca ese misterio, pero buscamos unas evidencias que nos dieron pistas para buscar la salida diferente a ese mito. Porque hay que decirlo, cuando dice reventar ese mito, no, es literal, es decir, ustedes se han propuesto acabar con tanta nube, con tanta niebla en torno a esa temática. En Compendium Redae,
100 años de René, hay un trabajo de investigación que no es de un día para otro, hay un trabajo, No. vamos a decir, en equipo duro, ¿no? Duro. Fíjate que la historia empieza en el 2013 cuando yo publico mi propio libro sobre René Chateau, que es El secreto de René Chateau, Sí. pero a la vez me doy cuenta, cuando hago un grupo de Facebook, que también se llama así, que aparecen dos autores más que habían publicado ese mismo año libros sobre René Chateau. Yo no los conocía. Ahí conocí a Óscar Fábrega, con sus Prohibidos caballeros de pueblo, y ahí conocí a Xavier Bonet y a Alex Loro, que habían publicado El caballo del diablo. El mismo año. Fue una cosa muy curiosa. Hablando de curiosidades así enigmáticas, pues sí, en 2013 aparecen 3 libros, después de muchos años sin aparecer libros en España sobre eso, aparecen esos 3 libros. Claro, nos conocimos, unimos nuestras fuerzas, unimos nuestras plumas y nuestras investigaciones y empezamos a subir juntos a René Chateau. Y ahí nació el germen de ese Compendium Redae, esos 100 años de René Chateau, que es una especie de Biblia ya, Biblia enciclopédica sobre René Chateau, donde pretendemos dar no la última palabra, pero sí muchos elementos que destrozan literalmente todo el mito que había hasta entonces y sientan las bases de lo que realmente pasó, ¿eh? Y dan unas ideas no resueltas, porque hay cosas que no están resueltas, pero un camino por el que seguir, distinto al que se había tomado hasta ese momento, que era el camino del mito, el camino de las Marías Magdalenas, el camino de los grandes tesoros y el camino de las dinastías sagradas. Comentabas antes incluso que has recibido amenazas, pero dejando esos extremismos a un lado, cuando sale un trabajo como este, tan preciso, que desmonta un montón de mitos, ¿has sentido que tienes digamos, un frente en contra? Gente que te ha criticado a los autores de obras como esta, o a ti mismo por todos los libros que has publicado. ¿Recibes críticas? ¿Cómo se te ocurre desmontar la verdad? ¿Algo así? Sí, un poco sí. En el fondo, quienes deberían recibir ese aviso, entre comillas, son los propios franceses. Pero claro, tú sabes que los franceses son un poco así chauvinistas y no bueno, ven nada. Por ser generosos lo de un poco, claro. Claro, un poco, para quedar un poco bien. Pero ellos no leen nada que no sea hecho por ellos. Por tanto, claro, que vengan 3 españoles y se introduzcan en su tema y lo desmonten, no les hizo ninguna gracia. En absoluto. Nuestro libro y mis libros y los libros de mis colegas están allí, porque en el Chateau hay 2 o 3 librerías y están allí expuestos en los escaparates. Pero yo dudo mucho que los franceses lo hayan leído. Yo sé que los españoles que van a René Chateau lo compran allí y lo leen, pero un francés no lo lee. Y eso también es un poco triste, porque claro, porque en el fondo a ellos no les interesa desmontar el mito, porque viven del mito. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo reciben en ese pueblo, en esa localidad, cómo reciben a personas como tú cuando van con su grabadora, con sus anotaciones, con sus dispositivos a desmontar aquello que les da de comer? Sí, bueno, pues a veces no, ellos no lo reciben bien, pero en el fondo ese rechazo está en la no lectura de nuestro trabajo, ¿no? El trabajo está allí, de acuerdo, muy bien, pero no lo vamos a leer, porque en el fondo no nos interesa que se desmonte. Fíjate que, te digo, 2 o 3 librerías, restaurantes, tiendas de souvenirs, museos, ahí viven exclusivamente para el misterio y por el misterio. Claro, si desmontas eso, no queda nada, porque ese pueblo no tiene nada, son 4 casas, 100 habitantes. Claro, no queda nada. Entonces, claro, no hace falta ni es necesario desmontarles el mito. Tampoco pretendemos eso. Claro que en España tenemos ejemplos en otra índole de lugares donde si no hubiese unas caras en el suelo de una cocina o las ruinas de un antiguo pueblo llamado Belchite o no estuviese la historia de Ochate, a lo mejor muchos no irían. Hay una economía paralela referida siempre al misterio allá donde se produce, ¿no? Sí, pero fíjate que van siguiendo una estela, y es una de las cosas que descubrimos nosotros, una estela que inició el propio Saunier. O sea, el propio Saunier fue el primero en vender turísticamente el pueblo. Y eso, hasta que llegamos nosotros, poca gente lo sabía así públicamente, ¿no? Saunier, a principios del 1900, él hizo una colección de 33 postales. 33. Mucha gente ha dicho, el 33, número mágico, un número sagrado, un número masónico, lo que quieras. Vale. Potente. Bueno, pues fueron 33. Fueron 33, vale. Donde se exponían todas las imágenes de él mismo con sus obras, ¿vale? Y las vendía. No solo eso, sino él acogía a gente, turistas que venían del pueblo vecino de Rennes-les-Bains, que es un pueblo donde la gente bienestante iba a tomar las aguas, hablamos finales del 19, principios del 20, a tomar las aguas, gente bien, ¿no?, de Francia.
Y en sus descansos, pues subían a Rennes-le-Château para que un cura, Berenguer Saunier, les explicara, hiciera de Cicerone y de guía turístico como nosotros. Nosotros seguimos las telas y les explicara pues todas sus obras, lo que había hecho, un poco la historia de Rennes-le-Château y sus historias y sus misterios, y cobraba también por eso, pero no directamente, sino con sus cepillos. Fíjate que Rennes-le-Château es una iglesia pequeñísima y hay cepillos. O sea, la gente iba allí y ponía sus almoinas en los cepillos, ¿vale? Y además compraba sus postales. Con esos ingresos fueron muchísimos. Él reconoció que durante toda su vida cobró muchísimo por esa función de guía turístico de Rennes-le-Château. Por tanto, no es una cosa nueva. Ya lo hizo Saunier. Pero este hombre no tenía tanto dinero por ahí. Tenía muchas fuentes de ingresos. Tenía varias fuentes de ingresos. Vale, vale. O sea, esta era una más. Esta era una más, como el tráfico de misas, de manera reconocida. Él también traficaba. Eso, ¿sí? Él traficaba con misas de manera reconocida, que era una práctica habitual en la zona y en aquella época. ¿Qué quiere decir eso, traficar con misas? Pues que un sacerdote tiene la obligación de hacer 3 misas al día, ¿de acuerdo? Más no puede hacer. Si recibe más solicitudes de misas, tiene que cedérselas a compañeros suyos que tienen pocas. ¿Vale? Pues Saunier nunca hizo eso, nunca se las cedió, se las quedaba todas para él y las cobraba. Claro, Saunier lo apuntaba todo. Es un hombre que tenía un registro, un diario donde iba apuntando todo lo que hacía y tenemos un recogido de misas que hacía cada día, muchísimas, donde cobraba mucho dinero por las misas. Y no solo eso, sino que las publicitaba por toda Francia. Y recibía dinero, claro. Era un negocio un poco oscuro, bajo el beneplácito también de su obispo, Villar de Carcassonne, que bueno, que él tenía manga ancha y podía hacer lo que quería, ¿no? Por tanto, hay otra fuente de ingreso importante, el tráfico de misas. Tráfico de misas que fue el objeto de su enjuiciamiento. Él lo enjuiciaron, fue a juicio por eso y lo expulsaron de la iglesia. Nunca más fue sacerdote porque lo declararon culpable por traficar con misas. Por eso te digo que es la suma de pequeñas cositas, esa supuesta riqueza, no ese gran tesoro que se decía. Yo creo que no hubo un gran tesoro. No descarto tampoco, ni descartamos el hallazgo de un pequeño tesorito. Sí, fíjate que después de la Revolución Francesa, sí, tras la Revolución Francesa muchos nobles de la época enterraban sus ahorros o se los daban a los sacerdotes para que los guardaran. Esos pequeños tesoritos quedaban escondidos. No descarto ese hallazgo de pequeñas cosas, pero no ese gran tesoro monumental que siempre se ha dicho, ni por supuesto esos pergaminos sagrados donde se reflejaban los merovingios, tampoco hay ninguna evidencia de todo eso. Claro. Oye, ¿qué se ha hecho mal? Si es que ha ocurrido, yo creo que sí. ¿Qué se ha hecho mal para que el pobre de Asmodeo cada 2x3 reciba una agresión y lo podamos poner en el grupo de los maltratados? Mira, ves, yo lo tengo aquí detrás, fíjate, siempre está ahí detrás mío. Sí, sí. Asmodeo, el falsamente llamado Asmodeo, porque claro, ¿quién es el primero que llama a Asmodeo a ese diablo? Pierre Plantard. Claro. Pierre Plantard es el primero que dice que ese diablo es Asmodeo, que Asmodeo es el guardián de los tesoros, el guardián del tesoro de Jerusalén. Ya le va bien poner ese nombre, pero el propio Berenguer Saunier, tenemos la factura de compra de esa estatua, nunca la llama Asmodeo, es Diable avec Vinitier, es un diablo con el agua bendita, ¿no? Por tanto, y ha sido atacado durante muchas veces, ha perdido la cabeza varias veces. La primera vez en el 96 le decapitaron, la cabeza desapareció, nunca más se encontró. A día de hoy seguramente alguien la debe tener en su casa. Luego, recientemente, en el 2000 y pico, también fue decapitado, la cabeza, los brazos, un ataque islamista, una mujer también con un hacha empezó a destrozar el Asmodeo. Muchos han sido buscando, esta vez, pero a veces anteriores buscando el tesoro. Buscaban el tesoro dentro de la estatua. Enrique, yo la verdad es que lo desconozco. Este tipo de simbología es habitual dentro de un templo cristiano, es decir, sosteniendo pues esa pila con el agua bendita. ¿Es habitual? Pues sí, es habitual porque hay muchas. En Francia hay muchísimas iglesias con demonios. Pero fíjate, hay que verlo en su contexto. No es un demonio triunfante, como siempre digo. Si tú entras a una iglesia y eres un demonio triunfante, cuidado. Claro. Ahí sí está el peligro. Ahí sí que está la herejía. Pero si entras a una iglesia, es un demonio subyugado, vencido. ¿Vencido por qué está vencido? Por esa agua bendita y por 4 ángeles que está encima que hacen el signo de la cruz y por una cartel que dice, por este signo le vencerás. El tema está claro. Cuando entra el feligrés a la iglesia, moja sus dedos en agua bendita, hace el signo de la cruz. Y con eso está venciendo al mal. Está venciendo al demonio. No es tan herético como parece, ¿verdad? Es claro. Una cosa normal. Lo que pasa es que ese diablo de Rennes-le-Château es único. Así como todas las estatuas de Rennes-le-Château las compró por catálogo Saunier. Catálogo que, fíjate, Saunier era un avanzado en compras online.
Si Sonier hubiera tenido la tecnología que tenemos hoy, vendría gente de Amazon constantemente a su casa. Él compra por correo todo, desde los vestidos de su criada, desde botellas de ron de Martinica, desde mascotas, desde plantas y todas las estatuas de su iglesia. Lo compraba todo por catálogo, ¿no? Un catálogo de la empresa Giscard de Toulouse. Y todo lo que está en la iglesia está en el catálogo, menos la estatua del diablo, que no está, que la mandó diseñar él mismo. Es la única, lo demás está todo en el catálogo. Caray, sin duda alguna son temas muy interesantes. Nosotros vamos mostrando constantemente portadas de tus libros porque, siempre lo diré, los libros no están para destriparlos, los libros están para leerlos. Me atrevo a decir incluso que ni para prestarlos. Si prestas un libro no lo vuelves a ver en la vida. O sea, si alguien te pide, es verdad, si alguien te pide un libro, oye, préstamelo, yo ya lo he hecho en muchas ocasiones, prefiero ir a comprarlo y regalarle un libro, pero el mío no te lo doy. Sí. Sí, es cierto, eso, es cierto. ¿No? Yo tengo casos de que los he dejado y ya no han vuelto más. Claro, nunca vuelven. Y es un misterio, eso es un misterio. ¿Por qué no vuelven? Mira, hay un libro que es Versos Satánicos, es un libro que está perseguido todavía hoy en día. Yo ese libro lo he comprado 3 veces porque he cometido el error de prestarlo 2 y claro, nunca lo he visto, ¿no? O sea, que suele ocurrir. Mira, vamos a hacer una cosa, Enric, vamos a hacer una paradita muy breve. Nada, tiempo suficiente para beber el vaso de agua, y a la vuelta me gustaría, porque quiero hacer algo polifónico en esta conversación, me gustaría hablar contigo de algunos de los misterios de Lleida, hablar de las rutas misteriosas y de otras tantas cosas en las que estás metido, que no sé cómo te rinde la semana. Volvemos enseguida, ¿vale? Perfecto. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de Frontera. Con Juanca Romero. Bueno, continuamos en este Ángulo 13, noche particular, noche del miércoles, con nuestro invitado, Enric Savaric, que estábamos hablando de René, pero claro, hablar de René es como meterte en un mundo sin fin, ¿no? En el eterno horizonte que nunca acaba. ¿Es verdad que en esa localidad se han presentado los ovnis? Bueno, también forma parte del mito, ¿no? Del mito moderno. Fíjate que hay una historia muy curiosa. Los que habéis ido, si no, os invito a que vayáis a Rennes-le-Château. Cuando estéis en el pueblo, veis una especie de explanada donde hay una especie de fuente, la fuente de los leones que se llama, una columna dórica, y unos árboles en forma de punta de flecha. Es una imagen curiosa, que uno, el que no sabe de qué va, bueno, pues un prado simplemente verde con esas imágenes. Pero todo eso lo montó una señora en los años 80, Elizabeth Van Buren, que era tataranieta, no te pierdas, del 8º presidente de los Estados Unidos, el Martin Van Buren. Una señora, sí, estamos en plena época New Age, y llegó allí pretendiendo ser una vidente, montó una especie de centro de curas alternativas, bueno, una historia extrañísima, ¿no? Y esta señora publicó varios libros y uno de ellos fue sobre Rennes-le-Château. Y ella mantenía que Rennes-le-Château era una puerta interdimensional, una puerta a otras dimensiones. Esa era su idea, ¿no? Y no solo eso, sino que en esa explanada ella estaba convencida de que los extraterrestres iban a bajar. Esa punta de flecha era una baliza que señalizaba el punto donde la nave tenía que aterrizar. Y lo hizo. No es que aterrizara la nave, sino que se juntó en septiembre del 92, se juntó con su grupo de acólitos en esa explanada esperando que llegara esa nave.
como te puedes imaginar, la nave nunca llegó. Esas cosas nunca llegan, ¿no? Es verdad. Nunca llegó y se quedaron allí esperando. Pero eso tuvo una segunda parte de esa historia. Si no recuerdas mal, en el 2012, aquella famosa profecía maya, ¿no? ¿Te acuerdas, no? El fin del mundo maya. Sí, sí. En un pueblo cercano, que se llama Brach, también alcanzó su fama porque la gente allí se agolpó esperando también la llegada de esas naves extraterrestres, siguiendo la estela de Van Buren, siguiendo la estela de esa mujer. Era una secuela de esa historia, ¿no? Esperaron allí a que llegara esa nave que los abduciera. Nunca llegó tampoco, por segunda vez. Por tanto, lo que decíamos, Rennes de Chateau da para todo, incluso para naves extraterrestres que nunca han llegado. Oye, ¿se ha convertido en un lugar de poder? Un lugar de poder, pero el poder lo damos nosotros. Fíjate, muchas veces en los lugares de poder somos nosotros quienes estamos dando poder a esos lugares. Si no, a ver, un poco como la física cuántica, si no hay observador, no hay materia. Claro. En el fondo, todos son ondas, ¿no? En el fondo es eso, si no hay observadores, si no hay gente que le interese el misterio de René Chateau, no hay misterio, así claro. Y si digo René Chateau, digo cualquier misterio. Si no hay observador, no hay nada. Hablábamos de ufología, del fenómeno ovni, saliéndonos ya de esa localidad, si quieres, viniendo a territorio español. Yo no sé, tengo la percepción desde hace años, a lo mejor tú me convences de lo contrario, de que la ufología se ha convertido, con el paso de los años y décadas, en la hermana pobre de la divulgación, incluso de la investigación del misterio. Está arrinconada, ninguneada quizás la ufología, o es una percepción equívoca mía. Bueno, fíjate que la ufología tuvo su boom a nivel mediático en los años 60, 70, donde a diario la prensa salía noticias de avistamientos ovnis. Siempre salían. Tú buscas hoy en día la prensa cuántas noticias salen de avistamientos ovnis. Claro, no, es que no incluso, hay pocas. Incluso en los 70, Enrique, tú ponías lo que llamábamos el telediario y en la información general, no la nota curiosa del final, no, información general, escuchaba pues avistamiento ovni en Montserrat o oleada ovni en Canarias, este tipo de cosas, ¿no? Sí, salía. Bueno, desde hace unos días, meses, ha vuelto un poco a la palestra informativa en el tema de los ovnis del Pentágono. Esperamos esa noticia que en junio nos van a sorprender o no. Yo creo que no van a haber sorpresas. Para nada. Para nada. Pero bueno, está bulliendo mediáticamente otro tema a nivel de prensa y televisión. Ha vuelto un poquito, pero muy poco. En ese sentido queda todo para adentro. Y en ese sentido las nuevas tecnologías hacen de prensa de la época. A través de las redes sociales pues se difunden noticias constantemente. Pero claro, ya no es igual que antes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que antes estaban aquí los ovnis y ahora ya no están? ¿Se han ido? Bueno, no. Quizá los ovnis ni estaban ni han dejado de estar. Quizás siempre han estado dentro de nosotros. Cuando digo dentro de nosotros, te quiero decir dentro de nuestra mente. Eso es otro debate. Ese es un debate interesantísimo. Oye, hubo una época en la que nos llamaban esos raros que hablan de fantasmas. Luego pasaron a ser más sofisticado el insulto y nos denominaban magufos. Yo no sé si ese término es del todo acertado, la mezcla, para que no lo sepa, la mezcla de mago, de magia, y ufo, de ufología, ¿no? Ese insulto. Y ahora nos llaman divulgadores de lo insólito. Algo debe estarse haciendo bien, ¿no? Eso es más fino. Queda mucho más fino, un divulgador de lo insólito. No, claro, ha ido evolucionando el término. En el fondo somos frikis de lo insólito también, ¿no? Seguimos siéndolo, ¿no? Seguimos siendo los frikis, pero bueno, en el fondo es eso. Yo creo que se ha acercado más el tema del misterio a la cultura. Ha habido toda una corriente, lo que te decía, que ha acercado el tema que el misterio es cultura. Porque en el fondo es eso. En el fondo, para hablar de misterio hace falta cultura. No puedes hablar de misterio sin cultura. Por lo tanto, y hay que un poco destapar, y ha hecho mucho daño el tema, por ejemplo, de, no sé, el tema esotérico, el tema de los teléfonos de tarotistas, con todo respeto, ¿no? Muchas veces, y al principio, iba todo unido. El mundo del tarot, el mundo de la adivinación, el mundo de, de todo ese tipo de conseguir dinero. En el fondo era conseguir dinero a base de la ignorancia o la credibilidad de las personas. Se mezclaba. En los programas de radio, televisión también lo hacían. Se mezclaba. Últimamente se ha separado un poco más ya. Pero date cuenta, y es algo que siempre nos reprochan, que aquellos que escribimos en revistas especializadas estamos escribiendo en revistas que están financiadas en gran parte por la publicidad de los 806, ¿no? De estos leones. Hablamos de financiación publicitaria. Sin esa financiación no hay nada. Eso es lo que paga la revista. Pero claro, hay que un poco desmarcarse de eso.
Y eso ha hecho mucho daño en el mundo, en la población en general. ¿A qué te dedicas? Al misterio de buff. Claro, ese buff, ¿qué significa? Pues que va unido a esos tarotistas, a esos 806, a esos teléfonos adivinatorios, ¿no? Entonces, ese horóscopo, pues no es eso, el misterio. Fíjate que cuando tú miras, por ejemplo, el cuarto milenio, ¿no? Muchas veces la categoría de programa dice esoterismo. El cuarto milenio no es un programa de esoterismo, creo yo. No es un programa, va de muchas cosas, pero de esoterismo no. Claro. Entonces, ¿por qué se cataloga como un programa de esoterismo? Claro, eso pasa muchas veces también porque, hay que decirlo, espera porque nos estamos quedando, no me he dado cuenta de poner batería, perfecto. Eso pasa porque nosotros incluso muchas veces lo permitimos cuando subimos un podcast de nuestros programas a las plataformas más conocidas, en las categorías aparece solo esoterismo, no aparece programa de divulgación, no sé, o programa de misterio, por qué no decirlo así, ¿no? Nos dejamos catalogar de algún modo. Hablabas ahora de esos 806, de esos leebolas, de estos que se publicitan desde el esoterismo, pero también hizo mucho daño, hay que reconocerlo, los Paco Porras, el Piu Piu, Carlos Jesús y el que llevaba la cisterna detrás, el Tristan Baker, ¿no? O sea, todos esos también, ¿no? Bueno, todo ese circo mediático que hizo que, bueno, que también hizo su parte positiva, que es que ese misterio llegara a mucha gente también, hay que reconocérselo, pero también era un circo. Era un circo y que esa idea de circo, de parte frívola de la historia, pues ha quedado ahí. O sea, cuando hablas de ovnis, pues te consideran un personaje frívolo. ¿Qué quiere decir ovnis? A la gente de la calle, ¿qué le vas a preguntar de ovnis? Si la gente de la calle tiene claro que son los ovnis, son naves extraterrestres. Sí. Pero en el fondo eso no son los ovnis, claro. Entonces, ¿qué son los ovnis? Es mucho más complejo. Además, la pregunta que siempre se le hace a la gente de a pie de calle, que no están vinculados a este universo de la divulgación del misterio, la pregunta siempre es la misma. ¿Cree usted en los ovnis? Y claro, esa pregunta con trampa, con muchas trampas alrededor, claro, quien te diga que no cree en ellos es porque ni siquiera conoce el significado de ovni, ¿no? Porque todos tenemos que creer en el ovni. Pero estamos basando la pregunta clave. ¿Crees? Creer. Una cosa es creer. Yo siempre separo entre creer y saber. Son dos cosas muy diferentes. Tú puedes creer lo que quieras. La creencia es libre. Puedo creer en los ovnis, o puedo creer en los unicornios, o puedo creer en lo que me dé la gana. Pero saber es otra cosa. Para saber hace falta otras cosas. Si tú sabes, no tienes que creer. Y hay que separarlo bien. Claro, la pregunta sería, ¿qué sabe usted de los ovnis? ¿No? Y ahí ya le obligas a reflexionar, a pensar, a sacar su conocimiento. Sí. Porque el concepto de creer es mucho más restringido. Es un pensamiento personal. Creer. Puedo creer en una religión o en un ovni, o puedo creer en un tema determinado, pero no es una sapiencia, no sabes. ¿Y en qué no cree, Enric? ¿En qué no creo? ¿En qué no creo? No. Al menos una. A ver, creer. Yo no creo en Dios, por ejemplo. Para empezar fuerte ya, ¿no? No, ya va. Yo creo que más arriba no se puede llegar. A ver, no creo en Dios porque, en cambio, creo en la creencia de Dios. O más que creo es sé, cambiaría el verbo, sé de la creencia de Dios. O sea, sé que la gente cree en Dios como creencia, pero yo no creo en él porque, bueno, parto de mis investigaciones, parto en todo lo que soy, parto de todo lo que he visto y todo lo que he investigado, y me hace ver que el concepto de Dios es una creencia, no una seguridad. ¿Se puede definir, o perdón, mejor dicho, ¿se puede creer en algo que no se ha definido? ¿Que no se puede definir? Sí. Bueno, de hecho, Dios no se puede definir. Claro. Tú puedes creer en la vida después de la muerte. Bien, mi último libro va sobre eso. Lo sé, sí. De Gilgamesh a Coco, el regreso de la muerte a lo largo de la historia. Tú puedes creer que después de morir hay algo más. Puedes creerlo. Es libre, normal. Y la gente que ha sufrido las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, pues ellos no lo creen, ellos lo saben. Y ahí está el cambio de chip. Los que han sufrido esas ECM ya no creen nada. Saben. Por su experiencia, saben. Pero ese conocimiento viene de su experiencia, precisamente. Quien no ha sufrido eso simplemente cree que después hay algo, pero no lo sabe. Y eso es muy distinto, saber a creer. Entonces, yo no sé qué decirte. Después de la muerte hay algo más. Pues puedo creer que sí, puedo creerlo, pero no lo sé.
¿Creo en Dios? No creo, porque sí, a ver, afirmar rotundamente yo sé que Dios no existe sería muy pretencioso. Decir, yo sé que Dios no existe. Uf, claro. De momento no hay nada que te demuestre que existe. No hay ninguna evidencia que me demuestre que existe. Por lo tanto, yo sé que no existe. Pero me puedes decir, no, pues decir, mejor que digas creo que no existe. Sería más políticamente correcto. Pero bueno, en el fondo es eso. Pero ser políticamente correcto, Enrique, yo no voy a hablar si está o no de moda, pero yo creo que es lo oportuno. ¿Por qué ser políticamente correcto? No, por nada. Por nada. Efectivamente. Nos dejamos llevar por modas y por corrientes de pensamientos. Claro. Y sabes que si vas en contra de esa corriente de pensamiento, pues ya eres catalogado de una manera. Y es el hecho de poner etiquetas a cosas. Hablabas ahora de las SM, de esas experiencias cercanas a la muerte, y igual lo que te voy a decir es un disparate, pero de un tiempo a esta parte se me ha metido el rum rum en la cabeza de que quizás exista una relación en el fenómeno, no sé si ovni o extraterrestres, con las SM. ¿Esa vinculación es un disparate realmente o hay algún tipo de prueba o testimonio que apunte hacia ese lugar? Bueno, de hecho es un estado alterado de conciencia. Muchas veces el fenómeno ovni también se apunta hacia esa dirección. El fenómeno ovni no deja de ser un estado alterado de conciencia, igual que las ECM. Pero en el fondo las ECM ya vienen de muy antiguo. Ya vienen de la antigüedad y mi propuesta en mi libro es que ya vienen de los neandertales. Pues fíjate que el concepto de trascendencia no es nuestro, el concepto de religión no es nuestro. Lo inventó, entre comillas, el neandertal. O sea, hace 80.000 años el neandertal se da cuenta de que todo a su alrededor es inmortal. Él observa, como observador que es, ve que el sol por la mañana aparece, por la noche muere. Hay un ciclo. La naturaleza tiene un ciclo, los animales tienen un ciclo, todo es cíclico, menos él. Él muere. Y muere y se termina. Él se niega a aceptar eso. Y como se niega a aceptar eso, empieza a plantar, no plantar, sino a plantar a su difunto en el suelo. Es una preagricultura. Cuando planta a ese difunto lo hace para que trascienda, para que crezca en otra vida. Y además lo abona. ¿Con qué lo abona? Con los ajuares funerarios. Es el primer simbolismo, es la primera trascendencia que la crea el neandertal simplemente por una necesidad de supervivencia, de poder vivir. Él se siente que va a morir, se da cuenta que es finito y se niega, como nos negaríamos todos. Tenemos que inventarnos algo para no ser finitos. Es absurdo pensar que morimos y se acaba. El neandertal se dio cuenta y creó la religión. Por tanto, aquellos que creen que hay una vida más allá de la muerte, aquellos que creen que se reencarnan, los que creemos que en realidad lo que somos energía y por tanto seguimos transformándonos, todo ese tipo de cosas es una cuestión o es un punto de agarre para pensar que hay algo más. Claro, el inicio es ese agarre, porque si no, imagínate, yo siempre solo experimento, ponerme en la piel de ese neandertal. Claro, la vida de un neandertal hace 80.000 años era durísima. Escasamente vivías 20 años si vivías, si no te devoraba una fiera o si no caías por un barranco o si no tienes alguna enfermedad. Pero claro, ¿qué haces cuando mueres? El cerebro evoluciona paralela a la mente. Y entonces se da cuenta de que necesita algo más. No puede terminar aquí si todo es inmortal. Necesita esa inmortalidad. ¿Cómo consigue esa inmortalidad? La consigue siendo trascendente. Te plantas y inicias una nueva vida. Y esa nueva vida, ese es más allá, es el que estamos aún en él. Todas las religiones, desde los egipcios hasta la Iglesia Católica, los cristianismos, todos los grandes pensamientos religiosos viven de eso, de esa trascendencia, de que al morir no termina todo, sino que seguimos. De otra manera, esa energía que dices tú, sí, somos energía. Quizá, como somos energía, esa energía se funde otra vez en el firmamento, en el cosmos, de donde venimos, ¿no? En el fondo, es esa trascendencia significa que esa energía regresa a su estado original, sí. Pero hoy en día hay un elemento fundamental, que es el tema que antes te he comentado de la física cuántica. La física cuántica ha dado un vuelco a las investigaciones en ese sentido y ha unido un poco lo que es espiritualidad y ciencia. Sabes que hay muchos científicos actualmente que ya se están acercando a la espiritualidad a nivel científico y a nivel cuántico, y están diciendo que la misma conciencia es producto pues, de unas pequeñas vibraciones, de unas pequeñas células que hay dentro de los microtúbulos de las neuronas. Es una historia súper complicada a nivel cuántico, y eso hace que se cree la conciencia. Es totalmente alucinante, ¿no? Yo creo que en el futuro la física cuántica nos revelará nuevas sorpresas y nuevos secretos que están aún por revelar.
Claro, nos hemos empeñado, Enrique, en buscar espectros dentro de las casas, en mirar al cielo a ver si vemos una nave aterrizar, y nos hemos olvidado durante mucho tiempo de dónde reside el auténtico misterio, ¿no? Somos nosotros. El cerebro. Claro, claro. El cerebro es el gran misterio, el gran desconocido, y es el que provoca todos los grandes misterios. Yo creo que todo está aquí. Todo está aquí y extrapolamos hacia afuera todo nuestro cerebro, todos nuestros pensamientos, que, ojo, no quiere decir que todos nosotros con el cerebro estamos proyectando ovnis, proyectando fantasmas, no de esa manera, pero quizá ayuda a vincular esas apariciones, esas visiones, porque en el fondo es lo mismo. O sea, ver un fantasma o ver un avistamiento extraterrestre, básicamente es lo mismo. Hace falta un observador. Y todo pasa por la idea del observador. A nivel cuántico, sin observador no hay nada. Y eso, claro, muchas veces son unos patrones. Si tú ves una sombra en una ventana, ha de ser un fantasma. Por tanto, lo encasillas dentro de un patrón de fantasmas, donde va todo junto. Ya no es extraterrestre, es un fantasma. Si ves una luz en el cielo, ovni. Por tanto, va todo junto. Por tanto, nuestro cerebro va llenando huecos. Va llenando huecos en nuestra narración, que luego explicamos. Aunque no hayamos visto, explicamos lo que no hemos visto, lo que queríamos haber visto o lo que queremos ver en el fondo. Si quieren saber cuál es la representación visual de la tormenta perfecta, estaba yo pensando ahora que hablabas de cerebros, ¿no? Es cuando unimos cerebros como el de Alberto Cerezuela, Óscar Fábregas o este señor que tenemos en pantalla, entre otros, un gran equipo, Círculo Rojo. Caray, menuda bomba, Enrique. Podría haberse hecho otra bomba, pero no tan perfecta, ¿no? Fíjate que yo estoy en el Lleida y Círculo Rojo está en Almería. Por tanto, lo que decimos a las nuevas tecnologías, no hay distancias. Claro. No hay distancias. Y eso nos permite trabajar de manera conjunta. Óscar Fábregas está haciendo un trabajo fundamental en Guante Blanco. Ha cogido ese sello, que es un sello de Círculo Rojo, y lo ha lanzado con mucha calidad y concretamente en el mundo del misterio. Lo ha focalizado ahí y está haciendo excelente. Yo estoy haciendo mi granito de arena en catalán, que es un mundo complicado. Complicado porque, bueno, ya sabemos que el catalán se circunscribe a Cataluña, Baleares, Valencia y ya está. Escribir en catalán supone quedarse ahí. No, a nivel de mercado no llegas ni a Sudamérica, ni al resto de España, ni muchos sitios. Por tanto, somos conscientes de eso. Pero bueno, es un mercado que habría que tomar. Y claro, el gran capo de la historia es Cerezuela. Alberto Cerezuela es el gran gestador de proyectos, el gran soñador, que como siempre dice él, desde ir con un libro bajo el brazo, llamando a las puertas de todas las librerías, pues gestó su imperio, ¿no? Círculo Rojo, en el cual abrió el mercado y dio la posibilidad de que todo el mundo pudiera hacer realidad su sueño. Publicar un libro es un sueño. Es un sueño que pocas personas, hoy en día cada vez más, pero antiguamente pocas personas podían acceder a ese sueño, ¿no? Claro. Y en eso estamos. Una familia, ¿no? Una familia, en el fondo es una familia que vamos trabajando, vamos haciendo, y claro, yo mismo también hago de corrector para ellos y bueno, todo el día liado con el tema de las letras, los libros y de las historias. Y si era poco, Enrique, llega un momento, ahora me dirás desde cuándo, en el que contacta con José Manuel Morales, Cajete. Otro andaluz. Otro andaluz, yo no sé qué está pasando en ese sur. Fíjate que lo está diciendo alguien que está más al sur todavía, ¿no? Sí. ¿Qué está ocurriendo en ese sur? Pero claro, y contactas con él o él contigo y dice, bueno, pues nuestras rutas misteriosas, que está expandiéndose por España con buen paso, tienen que llegar también a Cataluña, tienen que estar en Lleida, en Girona, y contacta contigo. ¿Cuándo fue? Sí. ¿Cuándo fue ese punto de partida? Pues fue hace un par de años, sí. De hecho, me contactó. ¿Cómo? Pues por las redes sociales, que es el gran contacto, claro. ¿no? Él supo de mí a través de mis libros, de mis investigaciones, y me contactó. Sabía que yo vivía en Lleida. Y digo, bueno, vamos a abrir el campo en Cataluña para las rutas. Me contactó y me dio manga ancha. Digo, haz tu ruta lo que quieras. Investiga, búscate las rutas. Yo, a ver, he de ser sincero, cuando empecé en esto, yo pensaba que en Lleida no había nada. No había ningún misterio, no había nada absolutamente. Incluso gente hoy en día piensa que no hay nada. Empecé a buscar, a tirar del hilo de las cosas, a investigar y encontré un montón de cosas que cada día hay más.
Y muchas de las cosas son cosas que la gente te cuenta. No sé si te pasa a ti, pero Claro. muchas nos nutrimos de las narraciones, de los testimonios de las propias personas que llegan a las rutas y te cuentan cosas. Nos retroalimentamos. Incluso algunas Exactamente. cosas que creemos las tenemos, vamos a decir, pulidas, con ese término, y alguien en la ruta acaba por pulirla más, ¿no? Y eso es constante, ¿no? Qué bonito es. O incluso te la puedes desmontar, que también podría pasar. También Entonces, pasa, sí. claro, pero la ruta siempre es nueva porque va evolucionando. O sea, cada semana Claro. puede ir evolucionando porque te cuentan cosas que, si tú las consideras que son apropiadas y son válidas, las incorporas a la semana siguiente. Y así la ruta va creciendo. O sea, que tú has descubierto otra Lleida. Otra Lleida totalmente diferente. De hecho, ahora iniciamos otra vez, retomamos las rutas después de meses de parón por la pandemia. Ahora ya este viernes, dentro de 2 días. Sí. El día 4 empezamos, pero con 2 rutas distintas. Hemos fusionado cosas, son un poco distintas a las que hacíamos el año pasado. Hacemos una Lleida insólita, exclusivamente en lo que es el Turó de la Seu. El Turó de la Seu, para quien no conozca Lleida, es una montaña donde ahí está todo. Está la catedral, está un castillo y está todo amurallado, y ahí se concentran muchas cosas. Y por problema de logística, pues hacemos la ruta exclusivamente ahí. Y ahí hablamos pues desde íberos a ciudades perdidas, templarios, cátaros, reliquias de unicornios, por ejemplo, avistamientos ovnis, abducciones, brujas, nigromantes, de todo un poco, ¿no? Demonios, todo está concentrado allí. Entonces, claro, es muy atractivo. Pero fíjate que la segunda ruta, que también combinamos con esta, es la Lleida paranormal. Y ahí concentro exclusivamente temas de índole paranormal, de índole fantasma, ¿no? Y ahí también es muy interesante, porque ahí bajamos a la ciudad y hacemos un recorrido por las calles, puro y duro, por las calles comerciales, calles donde la gente no se espera ir a encontrar fantasmas. Os hablo de tiendas de ropa, ¿no? Y ahí sí que me baso al 90% de los testimonios de la gente que me ha contado y que vea cara a cara. Eso es muy importante, el testimonio cara a cara, que te miran a los ojos y te dicen, mira, me ha pasado esto, Enrique, me ha pasado esto en esa tienda, he visto esto, pero no con terceras o cuartas interpretaciones, sino directamente, lo he visto. Entonces, es alucinante, tiene historias de fantasmas, entre comillas siempre, energías, apariciones, lo que tú quieras llamarle, que hay en la ciudad. Y como en todas las ciudades del mundo, supongo, pero concretamente en Lleida, pues hay muchísimos casos. No solo en la antigüedad, sino recientemente. Me pones los dientes largos. Aquí vamos a hacer, yo no sé si a José Manuel esto le gustará, pero vamos a hacer un cambio de cromos. Cuando tú vengas, haces las que yo hago aquí, cuando yo vaya, estaré presente sin duda alguna en las que haces tú allí, porque desconsuelas, ¿no? Podemos definirlo, por tanto, y yo creo que lo comprobamos cada semana con estos itinerarios, que el misterio es cultura. Antes lo decías tú también, ¿no? Exactamente. Y yo empiezo siempre las rutas con esa premisa. Que el misterio es cultura, ¿no? Y siempre empiezo también rendiendo homenaje a un personaje que es Charles Fort, que conocerás bien, ¿no? Sí. Que es el que acuñó el término forteano. Cuando hablamos de misterio, de una cosa anómala, siempre decimos, es algo forteano, algo extraño. El término forteano es ese personaje, el Charles Fort, ¿no? Que fue el primero ya en el siglo XIX, principios del XX, que gran documentador, ¿no?, de historias, ¿no? El gran recopilador de historias extrañas que no encajaban en ningún sitio, cosas que la misma ciencia rechazaba porque no entraban, no las podía catalogar. Y las fue recopilando, y bueno, consiguió esa famosa historia de recopilación de historias, ese libro de los condenados, ¿no? Donde ahí está todo. Pero también dice la verdad, cosas que a día de hoy muchas han sido ya resueltas, también es verdad. Los misterios tienen esa peculiaridad. Lo que es misterio hoy, de aquí a 10 años ya no lo es. O puede no serlo. Y es nuestro deber no perpetuarlo, es decir, cuando hay una respuesta hay que darla, no esconderla. Y se ha acabado. Ya no es misterio, ¿no? Claro. Antiguamente era misterioso hablar por la calle solo, ¿no? O estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Nos quemarían en la hoguera, seguramente. Claro, seguro. De hecho, nos podrían quemar todavía la hoguera por otros motivos. Seguramente también. Pero bueno, claro, lo que es misterio es una época, de aquí a 20 años ya a lo mejor ya no lo es. O sea, mover objetos con la mente, pues, qué misterio, pero quizá de aquí a 20 años es una cosa lo más natural del mundo. Claro. Quiero decirte que, bueno, el misterio es eso. Hay un misterio de los grandes irresolubles de la vida, ¿no? Lo que decíamos, la muerte. Quizá nunca lo sepamos. Pero hay algunos que ya se han resuelto. Y a Charles Fort le pasó eso. Muchos misterios ya se han resuelto, pero otros aún no. Pues ahí estamos, ¿no? Explicando los que se han resuelto y los que aún no.
Y tenemos la obligación de decir los que se han resuelto. Como decías tú, no perpetuarlos y no engañar y decir, no, si aún no se ha resuelto. Pues si ya se sabe, ¿qué estás dando vueltas a la historia? Si no sabemos lo que es. ¿A ti te ha pasado que en algunos de los itinerarios que tú haces con rutas misteriosas, en alguna de las paradas, alguien te ha dicho, oye, y aquí no hay psicofonías? Como que es algo que tiene que estar presente en todos los puntos, ¿no? Allá donde pisamos tiene que haber algo así, ¿no? No, las psicofonías son muy difíciles de conseguir y de hacer. A ver, yo durante la ruta enseño un par o tres de psicofonías, pero he de reconocer que no son de Lleida. Yo a día de hoy no he conseguido ninguna psicofonía en Lleida. No lo he conseguido, por tanto, no siempre, no salen así como las setas, ¿no? Claro. Por tanto, es difícil de conseguir. Bueno, la gente se cree que eso sale solo, pero no, hace falta muchas cosas. Y una psicofonía también es una interpretación, una reinterpretación de las cosas. Claro. Lo que muchas veces son pareidolias físicamente, ¿no? Lo que uno escucha, yo no lo estoy escuchando. ¿Que está diciendo esa frase? No sé lo que está diciendo. Pero fíjate una cosa curiosa. Tendemos a rellenar huecos, como decía antes. Solo hace falta que una persona escuche una palabra para que los demás también la escuchen. Claro. Solo hace falta que una persona vea un rostro en la pared que parece el rostro de Jesucristo, que es una simple mancha de humedad. Si no lo ve nadie, no pasa nada. Llega una persona y dice, mira, si parece el rostro de Jesucristo, los demás ya lo ven. Ya no puedes dejar de verlo. No puedes dejar de verlo. Claro. Esto es una pareidolia. Te voy a robar solo 5 minutos más, Enric, abusando porque además es una hora más tarde en Península, que siempre me gusta recordarlo. Te voy a enseñar un dispositivo, un aparato, a ver si tú tienes opinión sobre él. La famosa Spirit Box. ¿Opinas algo sobre este cacharro? No tengo opinión porque tampoco, yo no soy un trabajador de campo, no trabajo con estos elementos. Yo me baso un poco por intuición y por tocar cosas, ¿no? Tocar documentos. Yo como historiador toco documentos y busco documentos, voy a archivos. Los temas más así etéreos, pues quizá que no los toco demasiado. Explícame tú. No, sí, es que este es el gran dispositivo de la discordia, ¿no? Porque es cierto, personalmente opino que la sugestión tiene muchísimo que ver con este dispositivo frente a una simple grabadora, que es lo que hemos utilizado durante siempre. Pero sí es verdad que hay investigadores concienzudos, personas que se han involucrado mucho en la divulgación y en la investigación estricta con este aparato, que están obteniendo algunos resultados interesantes, ¿no? Y me gusta conocer la opinión de la mayoría. La mía, a día de hoy, lo digo por si dentro de 10 años declaro otra cosa, a día de hoy es que hay que tener mucho cuidado con esto porque la sugestión, nada más agarrarla, ya te está atrapando. O sea que habría que combinarla con otros aparatos, con grabadoras, etc. Siempre el proceso de sugestión es fundamental. Es con algo preconcebido, ya no es el resultado no será limpio. Lo estás manipulando. Lo estás manipulando. Como manipula el observador en la materia, y estamos en la física cuántica. Por tanto, es lo mismo. De onda pasa a materia. Manipulas, observas. Es inevitable. Cantidad de cosas de las que podría hablar contigo. Dos rápidas. Una, también eres delegado en Lleida de la Sociedad Nacional de Parapsicología, TSI España, a la que yo también pertenezco. Cierto. ¿Qué faltita hace cosas como esta, vamos a decir, gobernadas por personas válidas, hay que decirlo? También. Y también viene de Andalucía. Yo no sé por qué todo viene de Andalucía, pero es cierto. Pues sí, desde hace unos meses pues soy el delegado en Lleida de la TIC. Entonces, bueno, mi función, más que nada, es vehicular cosas, casos, lo que la gente me pueda transmitir, y entonces yo lo transmito. Incertidumbres, inquietudes de la gente que puede tener en casos determinados. Yo durante la ruta lo explico. Si hay gente que tiene algún interés o algún problema de ese tipo, pues saben que yo vehiculo la información a mi representante. Entonces, bueno, esa es la función básicamente. El tema de la parapsicología, bueno, es un tema, realmente digo la verdad, yo no soy parapsicólogo. Bueno, es que hay que decirlo, y en mi opinión, Enric, en España no hay parapsicólogos. Claro. No hay. Entonces, bueno, es un fenómeno que, bueno, estamos ahí, pero hay fenómenos, y yo creo que todos los fenómenos quizás son uno. Y quizás estoy arriesgando mucho, ¿no?, decir eso, ¿no? Son uno porque todo, repito otra vez, reitero, todo viene de nuestra propia mente, nuestra propia ubicación de la mente en el mundo, ¿no? Y nuestra propia observación. ¿Vemos fantasmas? De acuerdo, pero no los vemos desde hoy, los vemos desde tiempo inmemorial.
Siempre digo, no nacimos ayer, todos sabemos cosas, todos hemos visto películas, todos hemos leído libros de novela gótica, sabemos cosas. Por tanto, cuando vemos una cosa, algo que parece anormal, nuestro propio cerebro empieza a llenar cosas y a recrear un relato que quizás no es un relato limpio de lo que tú has visto, es un relato que está conformado por cosas que eres tú y cosas que has visto desde que eras pequeño. Por eso a veces los testimonios de los niños son muy valiosos, porque no tienen esa capacidad, ese pozo de cultura y de conocimiento como un adulto, ¿no? Entonces, bueno, un adulto que ve un ovni, pues bueno, hay que saber que tiene cosas detrás. Y quizá no lo ha visto físicamente, sino que cree haberlo visto. O su Está mente contaminado, ¿no? Pero no miente, cuidado. Yo nunca digo que un testigo mienta. Los testigos nunca mienten. Están explicando lo que ellos han vivido. Y por tanto, para ellos es su realidad. Y es curioso porque yo durante años he trabajado con gente, te robo unos minutos más, con gente mayor que tiene Alzheimer. Es un tema muy interesante. La gente que tiene Alzheimer, su cerebro les está engañando. Yo hablo con abuelos y abuelas de 90 años y ellos ven a sus padres delante, a sus padres y a sus abuelos, los ven físicamente, están allí. Y tú no puedes decirles que es mentira. Para ellos, su realidad es que sus padres y sus abuelos están ahí delante suyo. Los están viendo. ¿Por qué los ven? Porque la enfermedad del Alzheimer hace que su cerebro quede deformado y les están viendo una información falsa. ¿Quién tiene razón? ¿Nosotros o ellos? En el fondo, todo está en el cerebro. Lo que vemos, lo que dejamos de ver, lo que oímos, lo que no oímos, son órdenes que el cerebro nos envía. Si el cerebro está enfermo, hay una disfuncionalidad, te están viendo órdenes incorrectas. O no, a lo mejor las incorrectas son las nuestras, ahí sería otro tema. Pero claro, quiero decirte que todos son órdenes que emite el cerebro. Claro. Entonces, ¿qué es la realidad? Esa es la pregunta para un debate largo, para otro programa. Guay. ¿Qué es la realidad? Menuda pregunta. Oye, Enric, la última. Y solo la respondes si te apetece o consideras que tienes respuesta. La pregunta es, ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciese y no lo he hecho? Ahora me dices 40. Muchas preguntas. Por ejemplo, no me has preguntado qué encontró en el Sonier. ¿No? Es la pregunta del millón. ¿Y la respuesta? No lo sé. La respuesta después de 35 años no lo sé. Es una pregunta más justa de decir. Porque, después de 35 años y muchas investigaciones. Que muchas. Claro. Y ahí está. Puedo decir, creo que encontró esto, creo que encontró lo otro. Puedo decirlo, podría decirlo, pero no sé lo que encontró. Ni tan siquiera sé si encontró algo. Quizá no lo sepamos nunca. Pero no solo de Berenguer Sonier, que es un personaje, sino de cualquier personaje histórico. No sabemos lo que hizo Julio César, por ejemplo. Sabemos sus relatos, sus crónicas, pero no sabemos lo que le gustaba, no sabemos qué hacía por las mañanas. O lo que vivió Napoleón dentro de la pirámide. No sabemos nada, claro, sabemos cosas. Los historiadores saben cosas que nos dejan los restos materiales y los documentos, pero las vidas de las personas no sabemos. Si encontramos el cadáver, podemos saber algo del ADN. Ahora está a punto de dilucidarse Colón, si es gallego, si venía de Génova. Sí. Claro, gracias al ADN, pero él nos dejó una pista. También un poco, Colón fue un poco tramposo, no nos dejó ninguna pista de dónde venía. El ADN es el espía, ¿no? Gracias al ADN sí o sí sabremos algo, pero claro, hace falta tener el cuerpo para saber algo del ADN. Por ejemplo, si no tenemos ningún cuerpo, si no tenemos nada, los personajes históricos se diluyen en la historia. Tenemos recuerdos de ellos, sí. ¿Son inmortales? Sí. Para mí la inmortalidad es eso, tener recuerdos de alguien. El olvido es la mortalidad, el olvido es morir para siempre, el recuerdo es la inmortalidad, más allá de otras cosas. Estaba yo ahora, digo, que no porque acabamos, pero digo, como yo le pregunté ahora por Jesucristo, la liamos. No. Mejor otro día hablamos de Jesucristo. Oye, Enrique, ha sido un placer. La prueba de que nos queda muchísimo por hablar es que esta hora a mí, personalmente, se me ha ido volando. Espero que a ti te haya ocurrido lo mismo. Sí. Y te cito, porque ya esta temporada casi que va acabando, pero te cito para la próxima temporada poder charlar de cosas más concretas si te apetece, ¿vale? Cuando quieras, aquí estamos dispuestos a todo. Bueno, y seguimos luchando por el misterio y colocando ese misterio donde nunca debió dejar de estar, ¿no? El lugar de la cultura, ¿eh? En estos libros que tengo detrás,
libros, la mayoría de ellos de misterio y otros no, hay de todo. La cultura engloba todo y el misterio es una pieza más de esa gran familia cultural que somos todos. Sin duda, hasta en los libros de matemáticas hay muchísimos misterios, o sea que no hay que negarse. Enric, muchas gracias por acompañarnos en Ángulo 13. Juanca, un placer. Venga, buenas noches. Un abrazo. Nosotros lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el cassette dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Te lo había prometido. Dicen que lo prometido es deuda. Bueno, te había prometido al comienzo del programa una interesante entrevista. Yo creo que lo ha sido, más que una entrevista, una charla entre amigos. Merece la pena hablar con personas que insisto, saben tanto y que no lo van escribiendo en su tarjeta de visita. Hola, yo soy una persona que sé mucho, ¿no? Ese tipo de personas que tienen un conocimiento que no les importa regalar su conocimiento, como nuestro invitado de esta noche, Enric. Bueno, hasta aquí casi que el ángulo 13. Yo quería acabar esta noche adelantándote algunas de las cosas que nos vamos a encontrar en los próximos programas, que tengo que mirar el calendario porque soy muy malo para los calendarios. Vamos, que nos quedan 3 programas por delante esta temporada, ¿vale? Que acabamos el miércoles 23 de junio. Y que en estos 3 programas que ya tenemos idealizados, que ya tenemos incluso trabajados, pactados, ya sabemos quiénes van a estar presentes en el ángulo. Bueno, estaría feo soltarlo de golpe ahora, ¿no? Vamos a ir haciéndolo poco a poco, que todavía son 3 programas los que quedan. Pero te aseguro que van a ser 3 programas muy, muy intensos, llenos de contenidos, prácticamente todos de actualidad. Y qué caray, déjame que además te adelante ya algunas cositas que van a ocurrir en la próxima temporada, que sí, que estás pensando, el Juanca, ¿cómo se adelanta a los tiempos? Bueno, estamos comprobando que los tiempos son relativos, ¿verdad? Que de repente sale un bicho que te para el tiempo o te retiene en una cápsula del tiempo, ¿no? O que como ahora se van los días, las semanas y los meses volando. Por eso yo me adelanto. De hecho, ya estamos trabajando en la 11ª, en la temporada 11 del programa Ángulo 13. Poco a poco, en las próximas semanas, te iré soltando alguna cápsula de lo que tenemos planteado hacer en la próxima temporada. Pero quizás el cambio más notorio es el que te voy ya a transmitir esta noche. Quiero que sepas que el programa Ángulo 13, en su 11ª, en la temporada 11, yo calculo que será para septiembre, cuando arranque, evidentemente. Para la temporada 11 retomamos el formato de radio, retomamos el formato audio, agarrándonos a esas músicas de fondo que siempre nos han caracterizado en nuestro programa, agarrándonos a nuestras antiguas sintonías, agarrándonos a nuestra forma de comunicar a través del sonido, poder trasladarte a través del sonido. No tengo nada en contra de la imagen, de hecho nosotros aquí seguiremos haciendo vídeos más adecuados a reportajes, a trabajos de campo, seguiremos colgando y publicitando nuestros trabajos en vídeo, casi siempre en exteriores o expedientes muy concretos, pero lo que es el programa Ángulo 13 en la 11ª temporada va a retomar la señal de radio, va a retomar, por decirlo así, el formato audio. Yo espero que a ti te haya ocurrido como a mí. Para mí, aparte de haber sido una decisión, no digo meditada, sino casi vía iluminación divina, es decir, fue así, un momento en el que dije, pues no, lo vamos a retomar. Esto ha sido así de rápidamente meditado. Bueno, pues espero que a ti te alegre la noticia tanto como a mí. Total, para lo que hay que ver, mejor quizás escucharlo. Y esa es la idea y ese es el proyecto que ya tenemos en marcha para la próxima temporada. Ya te iré desvelando porque además no estaré solo, seremos un amplio equipo de colaboradores, bueno, anguleros de familia que estarán dentro de nuestro programa, como no podía ser menos, con los que quiero contar
en esa nueva etapa. Vale, en esa nueva temporada. Siempre he intentado darle un punto de novedad a cada ángulo 13, en cada temporada. Bien, la 11 viene de nuevo, a través del audio, a través de la voz. Nos encontramos la próxima semana. Un programa... Vamos a hablar con una persona la próxima semana que también tiene muchísimo que contar, muchísimo, pero que además es un incansable creador de contenidos. Con él, no te desvelo nada todavía, hablaremos además de un encuentro que está preparando, que ya está fijado y que va a ser todo un éxito. No solo hablaremos con él, sino conoceremos a quienes van a formar parte de ese encuentro. Insisto, la próxima semana. De momento, solo nos queda descansar, disfrutar, dejarnos llevar por los días que faltan, precisamente eso, 7 días para que volvamos a este ángulo 13. Hasta entonces, ten buenas noches y buena semana. Un abrazo.